Muy bien, bienvenidos al cuarto video de la noche. Espero que sea el último. Lo estamos analizando de una manera que sea para ustedes comprensible, les facilite el manejo de este instrumento, ¿sí? De esta aplicación en la hoja electrónica Excel. Como ustedes verán, es cuestión de un poco de picardía, un poco de creatividad y ser ordenados en el proceso de transmisión de la información y la generación entre diferentes tablas. Entonces habíamos concluido, sí, de que, vamos a ir un poquito más arriba. Estamos en la planilla de costos. Entonces acá analizamos los costos de producción, los costos administrativos generales y los costos financieros. Ya les dije, los costos financieros no existen, pero ustedes pueden utilizar y hacer su tablita de pago de el préstamo. Toda esa información contenida en los costos de producción ya responden, ¿sí?, a una tabla donde ya se ha preparado la información y de la cual tiene que bajar acá y debe multiplicarse por estos valores de manera automática. Sí, de manera automática. La suma de los costos de producción, los administrativos generales y los costos financieros suman el total costos. Aquí está el total costos, ¿no? Aquí está, inclusive aquí está ya, miren, aquí había estado ya la plantillita para los préstamos. Entonces, si yo le pusiera aquí un préstamo de, por decirles, me presto del total, sí, me presto 50.000 bolivianos. Ahí está. Automáticamente se llama mi información acá. Y seguramente la información también aquí se llama. Automáticamente. Aquí está el importe de préstamo, el interés y la amortización que corresponde por el préstamo, ¿no? Aquí están las condiciones de préstamo, aquí está. Y fíjense, ya se ha llenado. Entonces, ¿cuánto se van a prestar? Eso tienen que determinar, ¿no? Normalmente para la compra de los activos fijos. O tal vez sería también para el capital de operaciones, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué más de acá? Tasa de interés 3%, nada, vamos a subir al 6%. Eso automáticamente ha cambiado la información acá. Entonces, fíjense, es una buena manera de poder hacer algunas apreciaciones automáticas acá, ¿no? Bien, aquí tenemos el total costos, ya sabemos cómo se obtiene, qué datitos ocultos tiene, ¿sí? Volvemos a inicio y volvemos ahora a flujo de caja, porque el flujo de caja, sí, se obtiene con las fuentes usos y con los ingresos y costos. Este en realidad es el flujo integrado de caja porque está integrado la inversión más. La inversión se produce en el año cero, ¿sí? Y las fuentes son Pro Bolivia con 500.000 bolivianos por el aporte del proyecto. Y la gobernación de Chuquisaca con 14.890.700, que es el total. ¿Se acuerdan? Este es Pro Bolivia y gobernación de Chuquisaca. ¿De dónde se obtiene esta información? Del total de la inversión. De la casilla C30 y esta otra de la casilla D30. No necesitamos volver, ¿verdad?, para aseverar que lo que estamos viendo acá. Y estos dineros de estas fuentes se gastan en el activo fijo, 10 millones y algo más en el activo diferido y el capital para la puesta en marcha, que también vienen de toda inversión, pero de diferentes casillas. ¿Correcto? La diferencia entre fuentes y usos tiene que ser cero. Cero. Muy bien. Pero a partir del año 1 al año 10 es el periodo de operación de la planta.
El primer año van a trabajar al 40%, el segundo al 60%, al 80%, 100%, etc. Ustedes pueden automatizar esta información que está contenida en las casillas con fondo naranja. Sí, porque son fondo casi cafés, ¿no? Ahí están, fondo naranja. Y aquí están los costos de producción, los costos administrativos generales y los costos financieros que se generan. Y aquí están los ingresos. Este ingreso, por ejemplo, de la tabla ingresos de E27, de F27, de G27, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí están. Ya se obtiene esta información automáticamente de los ingresos que hemos formado hace un momento atrás, ¿no? Y luego, aquí tenemos total ingresos. ¿Dónde está total ingresos? Aquí están los ingresos. Y aquí están los costos. Los costos. Aquí están los costos. Estos son los costos. Estos son los costos. Entonces, la diferencia entre el ingreso y el costo, ¿sí?, es la utilidad bruta. El primer año, fíjense, hay déficit. Por lo tanto, no se va a pagar el primer año impuesto a las utilidades de empresas, que corresponde al 25% sobre la utilidad neta. Entonces, como es déficit, no se pagan impuestos. A partir del segundo año, sí, empieza a haber ya el ingreso es mayor al costo y por lo tanto y hay generación, sí, de una utilidad neta positiva hasta el último año. Eso también ya sabemos que ocurre así. Luego, acá existe, como ustedes verán, los costos financieros desglosados que corresponden a la depreciación del activo fijo y amortización del activo diferido. Aquí no se está considerando si los intereses, ¿por qué? Porque estaba en cero. Pero si ustedes van a considerar los intereses, entonces aquí tienen que abrir una fila. Y eso no es muy complejo, ¿no? Es simplemente insertar, van a insertar y agregan una fila más y colocan los intereses y cada uno de las celdas, ¿sí?, tienen que relacionarse con seguramente otra tabla y en la casilla que corresponda. Ahora, ¿por qué se han colocado estas depreciaciones acá y además faltando los intereses? Porque vamos a sumar ahora a la utilidad neta más estos valores que corresponden, sí, a la depreciación del activo fijo y amortización del activo diferida, y obtenemos el beneficio neto. Este beneficio neto, sí, aquí está el beneficio neto, sin actualizarse, pero aquí lo que estoy colocando es la recuperación del capital del trabajo. Es el dinero que está dando vueltas, ¿no? Y por eso se llama activo circulante, pero que al final de utilizar los 10 años tenemos que recuperarlo también, ¿no? Teóricamente no debería perderse. Y el valor residual de la empresa, de la fábrica, en cuánto podríamos vender. Y estamos poniendo que son 5 millones de bolivianos. Y con esta información, entonces, ahora vamos a determinar el banco, ¿sí? Y aplicamos esta formulita. Desde D28, desde acá, vamos a considerar hasta M28. Hasta M28 que está acá. Pero adicionalmente vamos a sumar C28. C28 es este valor, ¿sí? Y además, estos otros valores tenemos que agregar, ¿no? Es el M, aquí deberíamos haber agregado M26 y M27 más, estos valores de acá. Estos valores de acá. No solamente de acá, sino también otros valores, pero no están, no se ve que esté así la formulita, ¿no? Simplemente dice más C28, y C28 la inversión es el beneficio que hemos obtenido acá. Es C9, dice, C9 por menos 1. ¿Qué es C9? C9 es las fuentes, 15 millones.
Bueno, de todos modos, ustedes, Stito, lo analizan, por favor. Esto es seguir nomás la norma. Y aquí esta tasa interna de retorno igual es utilizando la función que tiene el Excel, ¿no? Igualmente acá. De C28 a M28, además multiplicado por 100 y esa misma información que está acá, ¿no? C28 y luego hasta M28 por 100, ¿no? Por 100 es la forma de expresar y para determinar esta tasa interna de retorno de acá. Es haciendo este barrido. Pero lo que no estoy seguro si están entrando estos valores. Así que esto tenemos que, ¿dónde eso? Aquí, en el BAN, en esta formulita. Entonces aquí tal vez habría que agregar, si esta de bajada de que diga M26 a M28. Esta partecita de acá. Entonces esa partecita hay que arreglar acá, hay que agregar, ¿no? O tendría que ser aquí abrir un paréntesis más y sumar dentro del paréntesis estos otros dos valores. A ver, hagámoslos. Si sumamos F34 de 28, aquí tendría que ser más, ojalá que hay que seguir esto, más M26 más M27. Y cerramos y aplicamos. No, dice que no hay valor, o sea que está mal. Entonces hay que buscar en alguna otra partecita, ¿no? M27, M26. Lo volveremos más de esta manera. No ha querido funcionar. Sí, ustedes por favor verifiquen o incorporen pues aquí un datito más de tal manera que se correspondan hasta el M, hasta M36, ¿no? M36. Entonces, ya me pasó, no estamos acá. No sé cómo así me salió acá. Estamos en flujo de caja aquí, ¿no? Entonces, si esta es la fórmula, entonces dice que considere desde D28 hasta M28. Entonces aquí en M28 yo le podía agregar una casillita más acá, ¿no? Aquí necesito una casillita más. Que sea igual, más M26 más M27, más M27. Ya está. Ahí ya tenemos el resultado de la suma de otras casillitas. Y aquí en el BAN, en el cálculo del BAN, aquí en vez de poner M28, le pondremos N28. Aquí N28. Ya está. N28 y ya está. Entonces ahora ya se han incorporado estos otros dos valores en el cálculo del BAN, ¿no? Y fíjense, aquí y le he extendido para que incorpore esta más, es N28, y N28 es la suma de estos otros valores que era el capital y el capital de operaciones y la depreciación, que era esto de acá. Recuperación del capital de trabajo y el derecho, el valor residual, ¿no? Aquí están, y con esto ha mejorado la información, por supuesto que sí, miren. Ahora son 6 millones. Y la tasa interna de retorno es del 18.39%, ¿no? Utilizando esta tasa, que lo estamos llamando trema,
que es la tasa que indica el Ministerio, ¿no?, de Planificación para este tipo de proyectos. Habría que ver si esta es la misma tasa para proyectos de innovación tecnológica que es el ejemplo que estamos queriendo desarrollar. Y finalmente, volvemos acá y aquí tenemos los mismos flujos, pero aquí ya podemos hacer algunos cambios, ¿no? Aquí queremos hacer los cambios bueno, en algún lugar, ¿no? Y multiplicar acá, por ejemplo, acá indicadores van, TIR. Aquí, por ejemplo, tenemos que hay que volver a reconstruir para incrementar otros dos que no habían estado incrementando en el proyecto, ¿no? Entonces, aquí los ingresos pueden variar. ¿Dónde están los ingresos aquí? Los ingresos. Yo puedo variar acá por un factor, ¿no? Incrementar ¿qué es el C38? C38. Fíjense, incremento los ingresos el 1%. Podría incrementarme acá un 5% incremento por mejor venta y miren cómo varía. Miren cómo varía. Entonces, aquí yo puedo esto variar al 3% y bajamos, ¿no? Automáticamente ya y hasta el final, porque ya me están dando aquí, ya me está dando la información del BAN y la TIP, pero aquí estos dos no están incorporados. Van a ver, vamos a ver acá, hasta M, ahora vamos a poner N hasta N28, pero este N28, este va a ser el resultado de más M26 más M27. M27. Aquí está. Pero está muy chiquitito, ¿no? El problema es de que está muy pequeño el formato, vamos a tener que ampliar. Ahí está. Este es el valor. Y por lo tanto, ahora fíjense, ha incrementado el valor, ¿no?, del BAN. Aquí está, miren, a 286 millones ha incrementado el BAN. Alguna cosita debe estar por ahí modificándose. Es cuestión que ustedes empiecen sí, está fallando, ¿no? Es N28 hasta N28. Alguna cosita ha fallado, miren, yo creo que es muy grande, ¿no? Pero a ver, habría que chequear, ¿no? Es que aquí es 9 millones. Y es posible que haga variar tanto. No, hay que analizarlo. Bueno, yo los dejo en sus manos a ustedes, porque ustedes son los artistas, sí, en programación. Así que además estudienlo, investiguenlo. Y por eso esta era la convocatoria de hoy día para realizar esta última parte que tiene que hacer necesariamente el ingeniero de sistemas. ¿Alguna pregunta al respecto, señoritas y jóvenes, para concluir ya? Aló, aló, ¿se han dormido, creo? Bien, yo estoy en el proceso de evaluación de las tareas prácticas, etcétera, porque prácticamente han hecho tanta práctica que ya tienen prácticamente la nota del primer parcial. Entonces, la nota del segundo parcial, sí, les voy a mandar las instrucciones, va a tener que ser un test, sí, un test que vamos a aplicar, pero arriba presencialmente podemos empezar 6 y terminar 7:30 y nos retiramos, ¿no? Y el examen final es la entrega del proyecto final. Es decir, les voy a ir devolviendo sus avances y necesitamos que elaboren para la primera semana de diciembre el proyecto, que no necesito un Adobe, ¿me entienden? Pero yo necesito por lo menos unas 2, 3 hojas que expliquen cuál sería la metodología que tendrían que utilizar o que están utilizando. No pues así con mucha profundidad, porque tampoco el tiempo da para más. Y además de que en algunos puntos van a ver que se necesita la mano de algún especialista.
Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Hay en sus proyectos, por supuesto, que deben concluir con esto, ¿no? Con la planilla parametrizada. A mí me interesa muchísimo la planilla parametrizada con un respaldo documental de cómo se han formado los primeros costos, tanto para la inversión, para el presupuesto de inversiones, como para el presupuesto de costos e ingresos, ¿no? Entonces, quiero que identifiquen eso. O sea, seguimos con nuestro proyecto. ¿Alguna pregunta adicional? Todo bien, entonces, sí, para el siguiente lunes deben prepararse ustedes para hacer un test en, en lo que se refiere a los siguientes capítulos. Y por supuesto que voy a preguntar si algunos calculitos específicos de los modelos que hemos aplicado para resolver problemas de localización, de tamaño y aspectos de ingeniería del proyecto, por una parte, ¿no? Eso es el estudio técnico. Luego, algunos elementos del estudio organizacional y les voy a dar una práctica, ¿sí? Una práctica que va a corresponder a un 50% o 60% posiblemente del total de la nota del segundo parcial para que elaboren. Les voy a dar suficiente tiempo para que solucionen un problema de proyectos. Es decir, les voy a dar todos los datos, ¿sí? De manera escrita, cuánto es la inversión, cuáles son los costos, qué precio van a tener, etcétera, de tal manera que generalice el concepto. Entonces, ese examen, ¿sí? Una vez que terminemos el test, que va a tener un valor de 40 puntos, entonces les voy a enviar ya un poco más antes el examen a domicilio, esa prueba para que ustedes resuelvan. Les voy a dar unas 48 horas, suficiente para que ustedes no tengan mayor prisa, porque normalmente se da esto en la noche para la entrega al día siguiente, pero ustedes ya están en proceso de exámenes y les voy a dar 48 horas para que puedan resolver. Entonces, son las instrucciones, estimadas señoritas, estimados jóvenes. Estamos en la parte final de la asignatura. He proporcionado toda la información. Me falta un tema, ¿no? Pero nos hubiese dificultado la vida. Es respecto a la inteligencia y la creatividad. Entonces, si tenemos un tiempito, me voy a dar una conferencia, sea vía virtual nomás, sobre estos elementos que son importantes, que tiene que conocer la persona creadora. Ustedes, al hacer un proyecto de factibilidad técnico-económico de la dimensión que les estoy solicitando, les va a abrir un importante camino, ¿sí? Para que piensen en grande, ¿sí? Para que piensen en que se pueden hacer, o sea, con la tecnología que tenemos a mano y que es de dominio de ustedes, se pueden hacer grandes apropiaciones, inversiones muy interesantes, muy bonitas, no solamente para así de grande, se pueden ustedes llegar a ser, van a llegar, por seguridad, a ser ingenieros de sistemas de un banco y les van a proponer, sí, la implementación de otros sistemas y les van a decir, a ver, hagan un proyecto y ustedes que tienen que utilizar esta metodología para hacer el proyecto. Entonces, ya saben, están destinados automáticamente a aprender la asignatura sí o sí, y algunos van a vivir de esto, ¿sí? Posiblemente ganen dinero de lo que les estoy comentando, porque es una habilidad intelectual solamente de las personas que están en el campo. Ustedes están en el campo y con este conocimiento más pueden proponer proyectos de inversión a las empresas donde estén trabajando, adquiriendo nueva tecnología informática, ¿sí? Comprando nuevos software para ver cuánto, si convendría o no realizar, cuánto mejoraría si la rapidez y la producción de los sistemas que estamos utilizando, o sea, haciendo una inversión de $30,000 en comprar un software, analizar todos estos pormenores, sí, con la parte presupuestaria del proyecto es algo inminente que tiene que saber. Entonces, esa es la información que tenía preparada para hoy. Espero que les haya gustado. Les he enviado toda la información para que ustedes puedan preparar. Quiero que manejen, cuando me presenten su proyecto, me tienen que presentar además la hoja electrónica Excel
preparada en función de las necesidades de su proyecto. Les he enseñado hoy, ¿sí?, a cómo manejar las tablas, que es una cosa bien elemental y sencilla, cómo mandar información de una tabla a la otra, cómo incrementar las tablas. Simplemente, fíjense el cursor, hay una hojita, un más dice, ¿no? Entonces, coloco el más y ahí está, y dice hoja, aparece, ¿no? Entonces, aquí en esta hoja yo le puedo dar un nombre. Aquí en esta hoja 1, yo le puedo dar un nombre. Y puedo hacer primero acá, ¿no? Hacer toda una tabla de la información que quiero y, bueno, ahí vamos a cambiar ya de nombre. Ahí está. Ahora vamos a cambiar el nombre que se llame prueba. Prueba. Ya está. Listo. Esta hoja se llama prueba. Prueba. Y que tiene este contenido, ¿no? Ustedes estructuran ese contenido y punto. Entonces, esto es lo que no queremos hacer, así que volvemos más aquí a lo que teníamos antes. Aquí tenemos, ahí estamos. Y finalmente, el asunto de la creatividad y el manejo, yo les dejo a ustedes al libre albedrío para hacer un proyecto que sea adecuado para el nivel de preparación ya en este nivel, ¿no?, de octavo curso de Ingeniería de Sistemas. Un gran gusto, estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta adicional? No nos estarán riendo, ¿no? Porque así nomás es una cosa bien elemental y fácil. ¿Hay que ponerle empeño en el trabajo? Por supuesto que sí, como en todo. ¿Sí? No porque crean, porque es fácil, no van a hacer, o que automáticamente solamente con los rayos beta emitidos por la cabeza va a cambiar. No, no va a cambiar. Tienen que utilizar sus dedos. Que los rayos beta pasen por su sistema eh, neuronal central a sus dedos y escriban. ¿Sí? Hagan los cálculos en el computador. Con eso, muy buenas noches. Ya que nadie quiere contestar a mi llamado y responder, les aseguro que ha sido un día muy productivo, una noche muy productiva. Hasta acá nomás, ¿qué más puedo explicarles? Les he dado toda la información necesaria y nos vemos el siguiente lunes en el examen allá arriba, ¿no? Y prepárense para unos 2 días, dejen lunes, martes, no tener muchas tareas, porque les va a llevar bastante tiempito resolver. Se puede resolver, por supuesto, unas 3 horas para una persona que esté bien preparada, pero sé que como ustedes a última hora empiezan a estudiar, les va a llevar un poco más de tiempo. Un gran gusto. Envíen sus presentes, por favor, a el grupo. Muy buenas noches. Se han dormido.